Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo campeonato. Comenzó en la noche de ayer el de Estados Unidos, año 2021, y cuenta con jugadores de primer orden. Por lo tanto, la idea es ir trayendo algunas partidas. En la descripción del vídeo tenéis un poquito detalles sobre dicho torneo. Se juega a ritmo clásico y son 12 grandes maestros, destacando quizás por encima del resto pues a Fabiano Caruana, Wesley So, también está Leinier Domínguez, Sam Sanclan, y podéis leer la lista completa también en la descripción y en la pestaña de la comunidad, que también he dejado una reseña. Como detalle o como curiosidad, el ganador consigue $50.000 y además, para el que consiga 11 victorias sobre las 11 partidas que juegan a una ronda de un todos contra todos, consigue adicionalmente $64.000. Quizás la cifra va en relación con las casillas, y ese bonus que conseguiría se llama Bonus Fischer. Si recordáis, en el año 1963-64, campeonato de Estados Unidos, Bobby Fischer consiguió un pleno 11 de 11. Traje al canal todas las partidas hace unos meses y también en la descripción he dejado el enlace a todas ellas para que las podáis ver. Si no todas del tirón, pues las tengáis más o menos localizadas, y son espectaculares. Como no podía ser de otra manera, del gran Bobby Fischer. Y volviendo a este campeonato, en la primera ronda no traemos la clasificación, todas han hecho tablas, por lo tanto ese bonus ya queda fuera del alcance de prácticamente todos los jugadores, excepto John Burke, que ganó su partida. Y vamos a ver qué pasa esta entre Ray Robson, que lleva las piezas blancas, y Daniel Naroditsky, lleva las piezas negras. Ya en el tablero E4, a lo que Daniel responde con caballo F6, y esto permite a las piezas blancas pues jugar E5 directamente, y así hemos entrado en la defensa alequine, ¿no? con este movimiento caballo F6. El tema es que las blancas cuentan con un peón avanzado en el centro del tablero y posteriormente lo refuerzan con D4. Ideas con las piezas negras todavía están por definir, y de ahí viene un poquito la idea de esta defensa, en el que, bueno, pues de alguna manera se cede el centro, no se ha colocado un peón en la primera jugada, pero por otro lado vamos a ver cómo las piezas blancas rápidamente ocupan el centro y a ver qué problemas se pueden encontrar las piezas negras. La partida continúa con D6, atacando este centro avanzado, primero C4, expulsando este caballo que se retira a B6, y como vemos pues ya tiene problemas este caballo de alguna manera, si no para volver a la partida, pues casillas avanzadas las tiene todas controladas por piezas blancas. Vamos a ver cómo se desarrolla, ya que tras estos movimientos la partida continúa con F4, reforzando el centro, primeros cambios D por E5, F por E5, y tras jugarse caballo C6 con doble ataque sobre el punto de E4 se defiende con el alfil. En caso de que las piezas blancas jugasen caballo F3, ya se podrían meter en problemas, y esto es un poquito a lo que me refería en cuanto a que esta defensa, pues al estar por definir, pueden aprovechar algún error, como podemos ver con este movimiento que parece natural, desarrollo del caballo, defiende una vez más o por segunda vez al peón D4, pero aquí las negras pueden golpear con alfil G4. En caso de capturar ya no habría defensor sobre esta casilla, y en caso de jugar alfil E3, metiendo un nuevo defensor adicional a esta casilla de E4, las piezas negras podrían capturar. Con la dama se puede capturar, pero se pierde nuevamente pues la defensa de este peón, y si se quiere mantener peón por... Y como vemos con este movimiento E6, siguiendo la misma línea, pues las negras ya tienen un poderoso dama H4 con jaque. Jugadas de desarrollo como caballo C3, y tras estos movimientos incluso puede ser más fuerte alfil E7 para llevar en primer lugar el alfil en caso de que las blancas se cubriesen con el alfil de casillas negras. Alfil E2, aquí está el jaque por parte de las negras, y tras retirar el rey, por ejemplo, a F1, quizás mejor que defenderse con el alfil. No vamos a ver todas las líneas, pero como vemos son las piezas negras que aunque cuentan con menos centro, pues el desarrollo lo tienen prácticamente completado, a falta de una jugada por parte de la dama, el rey enrocado, más seguro que el rey blanco, que ya no tiene enroque,
y aunque como comentábamos pues tienen algo menos de centro, la partida estaría con cierta ventaja para las piezas negras. No obstante, volvemos a la partida, no se defiende con el caballo, sino que se defiende con el alfil y tras estos movimientos más jugadas de desarrollo. Alfil F5, el centro es blanco, pero como vemos las piezas las piezas menores pues son o tienen más desarrollo por parte de las negras. Caballo C3 realizando más jugadas de desarrollo a ambos jugadores. E6 para permitir el desarrollo también del alfil de casillas negras, enroque en corto. Y tras estas jugadas, ahora sí, caballo F3, alfil E7, alfil E2 y enroque en corto por parte de ambos. Después de alfil E2 le toca mover a las piezas negras y llegamos a esta posición en el que por parte de Naroditsky se juega F6. La idea es clara, atacar a este peón en E5 y aquí se decide capturar, ya que así se genera un peón aislado y tras estas jugadas la partida continúa con dama D2. Se conectan finalmente las torres, hacen lo propio las piezas negras. Vamos a ver ahora bastantes jugadas de alguna manera pues simétricas o paralelas y la idea es bueno, pues prepararse para alguna ruptura central, pero vamos a ver qué jugador la va a poder hacer con garantías y quién la hace primero. Torre A D1, activando la torre que estaba pues en la columna A por parte de ambos jugadores. El rey se retira a una casilla quizás más segura o más tranquila como H1, H6 y H3. En ambos casos pues hay control sobre casillas de G5 y G4. Torre D7 con la idea quizás de doblar torres y tras estas jugadas la dama pasa a un segundo plano, ¿no? Se retira para dar fuerza o dar importancia primero a la torre o ambas torres en la columna D. Se juega torre E8 y tras torre D2 con una clara idea de doblar torres finalmente en la columna D, dama D8. También la dama negra de alguna manera pues se quita de la escena. Torre Fd1 y aquí tras estos movimientos hace lo propio de Naroditsky que hizo anteriormente Ray Robson, ¿no? Retirar al rey, se coloca en H8, B3, un movimiento interesante que anula por completo pues este caballo, como comentábamos, de B6. También, lógicamente, ha reforzado la casilla de C4, pero como vemos, este caballo de B6 pues apenas tiene movimientos. Tras estas jugadas, la partida continúa con alfil H7 y tras alfil G1 se juega en la posición caballo C8. La idea es volver a meter de alguna manera, quizás en E7 a este caballo, y el tema es que aquí podríamos pensar en una ruptura por parte de las negras. Están algo pasivas en la posición y si intentan hacer algún movimiento como E5 hay varias líneas o varias posibilidades. Podría continuar la misma con D por E5 y tras caballo por E5 se han abierto las columnas también, como vemos, de una de las columnas centrales, y aquí primero las blancas incluso pueden capturar en B6. Tras estas jugadas, si A por B6 se elimina en esta posición al defensor de esta casilla de D7. Por lo tanto, con este movimiento ya no existe el caballo en E5 para defender a la torre de D7 y tras torre por D2, capturando primera estancia, este caballo se puede retirar a F7 y están ganando las piezas blancas. Por lo tanto, las líneas que hay tras este movimiento, pues todas son de una o de otra manera ganadoras para las piezas blancas. Por lo tanto, Daniel Naroditsky espera a que las piezas blancas hagan la ruptura, que va a venir en breve vía D5, y además se aprovecha cuando se juega caballo C8, ya que este caballo no defiende más o no controla más esta casilla y es el momento de hacer este movimiento. D5, la partida continúa con E por D5 y tras caballo por D5, tocando a este alfil de F6, se juega en la posición alfil E4. Ray Robson continúa con caballo por F6, como vemos, doble ataque sobre las torres, pero primero tiene que haber una intermedia, ya que se ha abierto la columna, el caballo ya no está en esta posición, en D5, y como vemos hay doble ataque por parte de las negras a la torre de D7. Por lo tanto, aquí Naroditsky jugó primero torre por D2 y tras caballo por D2, metiendo presión al alfil de E4, intentó hacer un tema táctico y vamos a ver si le funciona, ya que en la siguiente jugada juega alfil por G2 jaque.
El tema es que si aquí intentamos algo diferente para las piezas negras, como por ejemplo capturar en F6, la línea podría continuar con caballo por E4 y tras torre por E4. Tras estos movimientos se juega alfil D3, esta torre tiene que volver a su primera fila y tras estas jugadas existe alfil B1 con dama C2, montar una batería en la diagonal y tocar en el punto de H7. También jugadas como torre F1 podrían ser muy molestas, ya que se estaría tocando la dama y no es que no tenga jugadas, casillas, pero tampoco tendría pues movimientos muy activos o muy buenos. Y aquí, como vemos, la posición está muy abierta, las blancas cuentan con 2 alfiles contra 2 caballos y realmente ya cuentan con cierta ventaja en la posición. Por lo tanto, tras caballo por D2 achuchando a este alfil, la partida continúa con alfil por G2, aprovechando que se ha abierto esta columna y viene una captura en E2. Por lo tanto, se gana un peón, rey por G2 y tras jugarse torre por E2, pues el tema es que tras este jaque hay un inconveniente para las piezas negras y es esta jugada como pasa en la partida, que es rey F1. Tras estos movimientos se juega torre por D2 capturando en F6 por parte de las negras y si por ejemplo retiramos la torre a E5 o a E7 daría igual, este caballo se puede retirar también y si contamos material las piezas blancas cuentan con pieza de más. Por lo tanto, Naroditsky intenta una nueva capturando en D2, captura los 2 caballos. Aquí se juega torre por D2, también dama por D2 es interesante, aunque la torre en esta posición queda más activa por la segunda. Y tras dama por F6 con jaque, la torre no solo defiende el jaque, sino que está atacando a la dama y temas en F8. Por lo tanto, tras estos movimientos contamos material y las blancas cuentan con calidad de más y un peón de menos. Tras estas jugadas la dama viene a defender en D8 y tras jugar dama D2 buscando el cambio de damas, Ray Robson lo evita Naroditsky jugando dama D8. Tras estas jugadas se activa la dama en F4 y aquí se está atacando a un peón que no se puede defender. Si pensamos o intentamos defenderlo no ocurre en la partida, podríamos pensar o jugar dama E7. El problema es que tras dama F8 con jaque pues hay que entregar o cambiar damas y tras este movimiento con jaque pues se está ganando una pieza que es el caballo de C8. Por lo tanto, tras estas jugadas el rey viene a defender también junto con la dama la casilla de F8. Esto lo aprovecha Ray Robson y captura en C7. La partida continúa tras estos movimientos con dama E6 y aquí podríamos pensar para las blancas por qué no capturar un nuevo peón. Además estaría tocado no el caballo de C8 ni el de C6, pero a ver qué movimiento harían las negras. En caso de capturar, el problema sería que ahora perderían toda la ventaja y habría tablas, ya que tras dama por H3 la dama se activa y tras un primer jaque rey E2, nuevo jaque en G4 y da igual a dónde lleves el rey o incluso si te intentas cubrir con la torre que no deja de haber jaques en la posición. Quizás ahora se puede jugar caballo 8 E7 también defendiendo ambos caballos entre sí y tras estas jugadas si las piezas blancas intentan desclavarse con un rey F2 pues continúan los jaques con dama D4 jaque, torre 3 por ejemplo, un nuevo jaque en F4 y si rey E2 pues el jaque puede venir ahora por ejemplo por G4, por lo tanto así la partida terminaría en tablas. Esto Ray Robson no lo quiere lógicamente y aquí en vez de capturar trae su dama G3 defendiendo este peón de H3 y evitando que la dama pues tras haberse movido a E6 pues se active, ¿no? Tras estos movimientos se juega o continúa la partida con caballo D6 y tras dama G4 ofreciendo un nuevo cambio de damas se evita trayendo la dama a E7. La partida continúa con alfil H2, quizás para cambiar piezas menores y tras estas jugadas caballo F7, dama C8 con jaque y tras retirar el rey H7 la dama se lleva a C7. Nuevamente Ray Robson, sabedor de su ventaja de material, pues nuevamente intenta buscar cambiar damas y la partida tras estos movimientos continúa evitándose con dama E4, dama por F7, por lo tanto se deja una pieza pero es que tampoco tiene mucho más.
quizás el mejor movimiento aquí que se marca es el cambio de damas, por lo tanto intenta, como decimos, pues activarse vía H1, permite la captura en F7 y tras dama H1 jaque, rey E2 y dama E4 con nuevo jaque. El tema es que van a dejar de existir jaques en pocas jugadas, la partida continúa con dama H1 y el tema es que estamos llegando a la jugada 40. Y si habéis leído en la descripción, las partidas son a ritmo de 90 minutos más unos segundos por incremento por jugada, y a partir de la jugada 40 hay un incremento de 30 minutos. En este momento están haciendo la jugada 40 repitiendo movimientos, pero ambos jugadores cuentan con 30 minutos más en el reloj. Lógicamente, si rey F1 nuevamente la partida termina en tablas, se evita jugando rey D2 y tras caballo D4, quizás entrando con la dama en C2, pues y también cubriendo, por ejemplo, pues un jaque por parte de las blancas, además obligadas las negras a cambiar damas, pues en esta posición se juega la certera dama F4. Nuevamente buscando el cambio de damas, dama C2 con jaque, el rey se retira a 3 y tras dama C3 intentando un nuevo o dando un nuevo jaque, se juega en la posición rey E4, quizás buscando algún error por parte de su oponente Ray Robson. Tras estos movimientos, caballo E6 atacando a la dama, dama F5 con jaque y tras retirar el rey a H8, la partida continúa con alfil E5. Y este movimiento tocando a la dama es bastante más fino que capturar por parte de las blancas al caballo en E6, aunque realmente también funcionaba. Vamos a verlo rápidamente. Dama E1 con jaque, se está tocando a la torre a ver para dónde va el rey, ya que la dama podría caer, y tras, por ejemplo, retirarse a D5, se ha perdido la torre. También las negras han perdido anteriormente una pieza además que se puede salvar, y por lo tanto victoria para las blancas. No obstante, como decimos, mejor alfil E5, y tras estas jugadas y caballo G5 con jaque, termina de esta bonita manera la partida, ya que juega dama por G5 Ray Robson, y en esta posición Daniel Naroditsky tiene que abandonar. El tema es que puede capturar la dama, caería la suya, y si la dama se retira, por ejemplo, a E1 dando un jaque, tocando nuevamente esta torre como hemos visto en la línea anterior de F2, pues simplemente dama E3 evita el jaque, también cubre la torre, y a las piezas negras les quedaría poca vida en esta posición. Vamos a ver qué pasa en las próximas rondas y estamos en contacto. Un saludo. Chao.